Vale, vamos a dejar las cosas claras desde el principio para que nadie se haga líos con el vídeo de hoy. Esta lista de hoy no es ni un ranking, ni es un canon, ni es una declaración solemne de absolutamente nada. Eso tengámoslo bien claro. Esto, ante todo, es una especie de to-do, es una especie de lista de deberes, si quieres verlo de esa manera. Sí, de ese tipo de deberes que uno se pone a sí mismo, como si no tuviéramos nada que hacer, en plan en pleno ataque de entusiasmo lector. O sea, me vengo arribísima y me hago esta lista. Y luego la miraré con mucha culpabilidad cada vez que encienda el Netflix y me siente en el sofá a ver alguna serie de estas en plan maratón. Porque no me he leído los 100 libros que vamos a ver en esta lista de hoy. No, me he leído unos cuantos, he leído bastantes, algunos sí. Y otros los he empezado y otros, pues bueno, los tengo ahí en casa, me miran de soslayo desde las estanterías, diciendo, bueno, ¿tú qué? ¿Para cuándo me toca? Pero ¿sabes qué? En el fondo me apetecía muchísimo hacer este vídeo y también me lo habíais pedido vosotros, porque así tenemos como una especie de mapa, como una brújula, como un propósito, como un lote de libros que me llevaría a una isla desierta. Y oye, es probable que no nos dé la vida para todo, pero si nos da la vida en un momento dado, pues me gustaría que me pillara con estos libros a mano, con esta lista a mano. Así que aquí está. Si buscas ideas, si buscas inspiración o si simplemente buscas criticar todos los títulos que me faltan, pues ya está. Bienvenido seas. Y con esto en mente te doy la bienvenida a estos 100 clásicos imprescindibles de la historia de la literatura, clásicos antiguos y clásicos modernos. Como vas a comprobar, vamos a ver de todos. Y quisiera darte una breve explicación de todos los bloques, que en total son 9 bloques de los que vamos a ver hoy, antes de empezar. Más o menos para que sepas cuál ha sido mi intención a la hora de crear esta lista o con qué propósito lo he hecho. No es una cuestión de soltar 100 títulos, así como si fueran soltar garbanzos en una olla, sino que tiene una estructura y tiene una lógica. Lo he dividido, como te comento, en 9 bloques temáticos y cronológicos. Cada uno representa una época, un estilo o un momento clave de la historia de lo que llamamos, en grosso modo, en letras gordas, literatura. Así que, por tanto, vamos a empezar en la antigüedad más lejana, con mitos, con epopeyas, con textos sagrados, algunos de ellos bastante complicados, pero que necesitamos tener aquí. Y luego nos adentraremos en la Edad Media, pues con espadas, con fe, brujería, misterio. De ahí saltaremos al Renacimiento y al Barroco, donde la literatura o las letras empiezan a considerarse arte. Llegaremos al siglo de la razón ilustrada, luego al siglo romántico y trágico, y después al brutal, al inmenso siglo XIX, donde se escribieron muchas de las novelas más potentes de todos los tiempos. Luego ya en el siglo XX entramos en la guerra, entramos en el existencialismo, en la literatura latinoamericana más explosiva, lo cual nos lleva sin solución de continuidad a un bloque muy especial, que es los otros géneros, la fantasía, la poesía, la ciencia ficción, rarezas, cosas que no suelen entrar en las listas clásicas, pero que para mí sí que lo suponen, puesto que trato de que la lista sea lo más completo posible, dado que han marcado a millones de lectores en todo el mundo, y eso es importante. Así que te pido tranquilamente que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, porque esto va para largo, y no solamente es una lista, es un auténtico viaje en el tiempo. Bloque 1. Los fundamentos de la literatura universal. Vale, venga, que empezamos con toda la energía del mundo. Empezamos súper potentes aquí. Este bloque es el más antiguo de todos, pero no en antiguo en el sentido rancio, ¿vale? Sino más bien antiguo en el sentido épico. Aquí están los textos con lo que empezó todo, ¿vale? Cuando la gente contaba historias porque literalmente no sabía qué demonios estaba pasando en el mundo, no existía el concepto de libro ni nada parecido. Las historias discurrían de oreja a oreja. Se preguntaban por qué llueve, por qué morimos, qué hago si me cruzo con un dios que está cabreado conmigo. Y claro, como no teníamos televisión a la carta ni redes, pues la gente se inventaba epopeyas, guerras entre dioses, héroes que bajaban al infierno, volvían, héroes que secuestraban a mozas, las dejaban preñadas. En fin, es la humanidad en modo beta, pero ya con drama, con emoción y con mucho, mucho fuego. Así que igual no te lees todo esto de un tirón, pero si te mola saber de dónde vienen estas historias, este bloque, este principio de este vídeo es una auténtica mina de oro para ti. Así que vamos a ello. Empezamos con la epopeya de Gilgamesh, que es un texto anónimo, que es
probablemente el primer colega con crisis existencial de la historia. Mira, Gilgamesh es mitad dios, es mitad tirano y descubre que la inmortalidad se le va a escapar por un pequeño descuido que tiene, como quien pierde las llaves después de irse de farra con los colegas. Este es un héroe que se enfrenta a la mortalidad con la desesperación de alguien que nunca había considerado su propia finitud, o sea, el hecho de que él se vaya a morir. Si esto lo escribiera hoy en día un tipo en Twitter, dirías que está pues probablemente en plena ruptura existencial y que necesita a su terapeuta de cabecera pues tenerlo ahí a mano. Pero no, este relato se escribió hace más de 4.000 años. Se talló en tablillas de arcilla que han sobrevivido milagrosamente a imperios, a guerras y a civilizaciones. Y es con toda probabilidad el primer gran texto literario de la humanidad donde nos regalan una historia universal sobre la amistad, la muerte y la búsqueda del sentido de la vida. Todo ello aderezado, por supuesto, con monstruos memorables, con encuentros sexuales épicos y con una profunda y devastadora pena que resuena a través de los milenios. Luego tendríamos la Ilíada de Homero, que no es solamente una historia de guerra, pues yo diría que es como una peli de Tarantino escrita por un poeta ciego con una obsesión tremenda por el honor, por los cadáveres bien descritos, y es una historia en la que aquí nadie es bueno o malo, ¿no? O no, nadie es malo del todo, digamos, y nadie es sensato tampoco, solo hay una furia, hay una necesidad de venganza, hay una ciudad que se va a la mierda mientras los dioses están jugando a los dados y Ulises pues anda por ahí, aunque no lo parezca. Y esto va sobre todo de Aquiles, ¿no? Que es el vengador del ego herido, ¿no? O sea, tiene el corazón roto. Y es el primer, probablemente, ataque de ira de un personaje de la literatura. Y seguimos con más Homero y con la Odisea. Es evidente que tanto una como otra debían de estar aquí. Y aquí Ulises sí es el protagonista. Y madre mía, mira, tarda 20 años en llegar a casa porque se pasa todo el camino inventando excusas para no volver. Que si una ninfa me retuvo, que si el cíclope me lió, que si la isla tenía mucha magia. Mira, Homero nos cuenta el viaje probablemente más influyente de la historia, pero también un manual de cómo mentir nivel Dios. Sobrevivir regular y matar a todos los pretendientes que salgan al paso y que quieran empotrar a tu mujer. Es el héroe griego probablemente más listo y al mismo tiempo más tóxico que ha existido jamás. Los trabajos y los días de Hesíodo. Y esto podríamos decir que si tu abuelo agricultor y moralista escribiera un poema para decirte que no seas un vago y que trabajes como un burreras, sin duda sería este. Y aquí Hesíodo nos da un montón de consejos, nos da mitos, nos da quejas contra su hermano, contra una mala leche admirable que tenía. Y lo bueno es que entre tanto sermón, pues mete joyitas como las edades del hombre o el mito de Pandora y le va dando forma al ethos del griego común. Y esto se puede resumir en que probablemente trabaja, cállate la boca, rézale a los dioses y así no tendrás problemas. Un poquito más de Hesíodo también, hay que tener en cuenta que en esta época no hay mucho de dónde sacar, y aquí tenemos la teogonía, que es el árbol genealógico más caótico probablemente de la historia. Aquí los dioses no nacen, aquí se devoran unos a otros, se destronan, se casan entre ellos y luego pues viene más caos directamente. Si crees que tu familia tiene problemas, espera a conocer esto y ríete de Juego de Tronos. Cronos se comía a sus hijos, Gea se lía con todo el mundo. Todo esto lo narra Hesíodo como si fuera pues la cosa más normal de la existencia, ¿no? Mitología brutal, sin filtros, y el origen de todo, absolutamente todo lo que vendría después. Seguimos con otro texto que dio forma a la fe de prácticamente medio mundo, como es el Antiguo Testamento. Esto lo escribieron varios. Y aquí empezó el miedo y la poesía, y empezó el juicio y el castigo, y desde Adán comiéndose una manzana hasta el santo Job desollándose en silencio mientras preguntaba por qué está haciendo eso, ¿no? Estos textos que te cuentan pues todo lo que puede salir mal cuando intentas llevarte bien con Dios, o sea, tú le cumples, pero él pasa de tu cara, ¿no? No es un libro realmente, no es prácticamente una biblioteca entera, donde tienes moral, tienes castigo, tienes esperanza y tienes probablemente la mejor prosa y violencia que ha parido el espíritu humano sin cortapisas. Y aunque no te lo creas, si estuvieras en una isla desierta, querrías leerlo. Como no solo de cristiandad vive el hombre, vamos a hablar del Bhagavad Gita, que también es anónimo. Y aquí tenemos a un dios azul que se planta en medio de una batalla, que detiene el tiempo absolutamente y le suelta a un guerrero que tiene ahí enfrente sentado encima de una piedra un tratado de filosofía sobre el deber, sobre el alma y sobre todo sobre el desapego.
Así, sin paños calientes. Y mientras otros textos te empujan a actuar, este te dice que actúes sin el apego, sin querer un resultado al respecto. Es totalmente místico, es contundente y es lo bastante raro como para que medio mundo se lo tatuara en sánscrito en el cuerpo sin ni siquiera haberlo leído. Pero si lo lees, igual entiendes por qué lo hicieron. Vamos con un clásico imprescindible como es El arte de la guerra de Sun Tzu y esa famosa frase, ¿no?, de la guerra es un juego mental, que la inventó este señor chino de hace 2500 años, y no solo inventó el famoso mindset de que tanto se ha hablado hoy en día, ¿no?, sino también inventó la estrategia, la psicología y las ganas de luchar, ¿no? Hoy se tiene una estantería, pues todos los que quieren ganar los debates de Twitter o montar una startup en Silicon Valley, pero si rascas un poco, lo que hay aquí es sabiduría militar convertida en filosofía zen. Es elegante, es cortante, es útil, incluso para cuando vas a llenar el carro en el Mercadona, sobre todo si no quieres arruinarte. Las analectas de Confucio. ¿Y qué podemos decir? Pues que Confucio no quería fundar una religión, él solo quería que la gente no fuera gilipollas. Y lo dejó por escrito. Y las analectas son un catálogo de frases cortas, precisas, sensatas, que suenan al consejo que te daría tu abuelo, ¿no? O una cosa así. Un consejo pasivo-agresivo, pero un consejo con mucha clase, ¿no? Y es un libro sobre todo para aprender a vivir en la sociedad sin querer matar a nadie, por lo tanto está más vivo hoy que nunca. Y es más útil de lo que parece. Os recomiendo que lo tengáis en el bolsillo. Y como no solo de sabiduría vive el hombre, pasamos a la solaz con Las 1001 noches, donde tenemos a esta mujer que nos cuenta cuentos para que ella no la maten, ¿no? Para no morir, literal. Esa es la premisa. Y lo mejor es que funciona. Ahí tenemos a Sherezade, que hipnotiza a su verdugo y a nosotros de paso, con relatos de ladrones, de genios, de barcos, de amantes, de trucos y paradojas de todo tipo. Y es una colección que te entra directamente al alma y que se transmitió por vía oral. Y tenemos magia, tenemos erotismo, picardía, filosofía. Cada noche un cuento, cada noche una historia. Esto yo creo que es probablemente literatura en estado puro. Literatura que además te la da alguien que la necesita directamente para vivir. Bloque 2. Espadas, fe y misterio. La Edad Media de la literatura. Entramos de cabeza en la Edad Media, o sea, en esa época en la que todo el mundo imaginaba o se imagina en plan castillos, cruzadas y gente con túnicas hablando raro y hablando del honor y todas esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que fue una etapa a nivel literario totalmente brutal y en gran medida muy desconocida. Porque en mitad de toda guerra, de todo acto religioso, de las pestes, de las sequías, pues la gente seguía escribiendo cosas totalmente increíbles. Vamos a repasar algunas de ellas. Y empezamos con la Divina Comedia, de Dante Alighieri. 3 pisos en el más allá. Está el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y Dante pues se va de viaje a todos, guiado primero por Virgilio, que es como una especie de crush intelectual y pagano que tiene, y luego por Beatriz, que es su crush del cielo, digamos, ¿no? Esto es teología, es poesía y es venganza personal digamos que con buenas rimas, ¿no? Y si eres enemigo de Dante, pues acabaste hundido en el excremento más ardiente, y si eras su amigo, pues subías al cielo con corona y todo, y si eras el lector puro y duro, pues suerte tratando de descifrar cada una de las metáforas. Lo que no cabe duda es que es una obra maestra a la par que, digamos, que un castigo divino. El libro de Job lo he querido extraer, aunque he hablado del Antiguo Testamento, porque creo que merece un espacio propio. Porque Job lo tenía todo, tenía fe, tenía fortuna, tenía familia, pero Dios se aburría. Y hace una apuesta con Satanás y le quita absolutamente todo. Y Job, cubierto de llagas y rodeado de imbéciles con consejos, pues el tío aguanta y resiste. Y este libro es probablemente la forma más antigua que existe de preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Porque es feroz, es cruel, es bellísimo y al mismo tiempo es profundamente moderno. Y además, te digo una cosa, Dios no necesita excusas, solo manda criaturas cósmicas una tras de otra y putea a nivel extremo a Job. Y aún así, Job sigue creyendo como un campeón. Y la verdad es que lo envidio. Otro texto anónimo, en este caso Beowulf, que también se ha convertido en mito, y aquí tenemos al típico guerrero nórdico, con un monstruo llamado Grendel y su madre cabreada, y luego hay un dragón.
también por la zona, ¿no? Digamos que si quieres acción, aquí tienes la trilogía medieval perfecta. Tenemos a Beowulf, que va partiendo cabezas con espada y con un ego desmedido, y es una epopeya brutal muy chula, escrita en inglés antiguo, con un héroe que mata y muere como corresponde, sin contemplaciones, pero con muchísima gloria. Básicamente es, digamos, 300 de Miller, pero en versión sajona. Algo así, pero con más respeto con las aliteraciones, no faltemos a la verdad. Que sigamos con los anónimos, que escribió un montón este hombre, ¿no? Vamos con el Cantar del Mío Cid, broma lo de anónimo, evidente, y aquí no tenemos caballeros andantes, ni cuentos de hadas, ni nada, porque el Cid es una obra realista, es calculadora, es muy buena matando moros, pero también es un vasallo leal al que echan del castillo, que llora, que reza, que reconquista su honor a base de espadazos y silencios, como si hubiera otra manera de hacerlo, y esta es la España medieval con mayúsculas, donde todo es fe, es traición, es exilio, son bodas por interés, y sobre todo con un castellano bien sobrio, que aunque suena a piedra vieja, honra leerlo, y es literatura también con olor a tierra y con olor a acero. Yo creo que lo tiene prácticamente todo para conquistarte. Las confesiones de San Agustín. Este hombre fue un tipo muy brillante, que se pasó la vida buscando placer y buscando respuestas hasta que en un momento dado lo deja todo y se convierte al cristianismo. Y luego te lo cuenta. Y así nacen, por ejemplo, esta obra, Confesiones, que es un diario muy íntimo en forma de diálogo que él establece con Dios, y es la primera gran autoficción, podemos decirlo así, espiritual que se ha escrito, porque Agustín desnuda su alma, él se humilla, al mismo tiempo se eleva, y nos habla desde el siglo IV, pero parece que te esté mandando un audio de WhatsApp bien largo y denso, donde es todo lo sincero que puede llegar a ser una persona cuando se ha abierto el alma. Vamos con el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Tenemos una pandemia, tan de moda últimamente, que asola Florencia, 10 jóvenes ricos que se escapan a una isla del campo y para pasar el rato, pues cuentan historias. Algunas son pícaras, otras son salvajísimas, todas tienen una especie de moraleja y cero pudor, no se cortan. Esto hoy en día en Netflix triunfaría, porque tenemos sátira, sexo, trampa y carcajadas. Y si creías que en la Edad Media pues todo eran monasterios, piedras, rosarios y tal, pues aquí Boccaccio te grita desde el siglo XIV que la vida sigue y que el deseo también sigue. Vamos con un clásico de la lengua inglesa de todos los tiempos, que son los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. Aquí nos encontramos con un grupo de peregrinos que se dirigen a Canterbury y deciden entretenerse un poquito contando historias. Cada uno suelta pues un poco lo que le pasa por el alma, ¿no? Un caballero, una monja, un molinero, un tío borracho, en fin. Lo que sale al final es un retrato glorioso y sobre todo muy sucio de cómo era la Inglaterra medieval. Y Chaucer aquí lo mezcla todo, mezcla sagrado con lo escatológico, convierte el viaje religioso en una especie de festival humano y es ideal pues para leer en el tren o para leer mientras te pegas latigazos, no lo sé, donde te apetezca. El Conde Lucanor de Don Juan Manuel. Volvemos a las literaturas patrias, donde tenemos uno de los grandes abuelos del cuento corto en castellano. Y aquí te tienes que imaginar a un noble, al conde Lucanor, que tiene un dilema moral tremendo y que además cada día es uno, distinto, va variando según los días. Y tiene un consejero que es Patronio, que siempre le responde pues con una historia, ¿no? Un relato, pues dentro de un relato, con moraleja final incluida, pues para tratar de que el conde lo encaje todo. Te hago una analogía un poco chusca, ¿no? Es una mezcla medieval entre Black Mirror, las fábulas de Esopo y un poco de terapia aristocrática de la cara. Y aunque se escribiera ya en el siglo XV, esta obra no solamente te entretiene, sino que también codifica cómo pensaban, cómo sentían y resolvían conflictos en la Edad Media. Y encima con un estilo literario muy bueno, porque don Juan Manuel sabía perfectamente bien lo que hacía. Y como el recorrido religioso tiene que ser por todas partes, vamos con el Corán, obra que se reveló a Mahoma. Y aquí no tenemos ficción, aquí hay revelación, porque el Corán es el texto central del Islam, pero también es una obra de ritmo, de repetición, de musicalidad y de advertencia. Aquí nos hablan de justicia, nos hablan de compasión, de destino y del fin del mundo. Tiene un poder totalmente hipnótico que no se puede entender cuando uno no lo lee. De una manera especial, tanto religión como poesía, como ningún otro texto lo ha hecho antes, y además su influencia cultural, lingüística, política es tan sumamente enorme que ignorarlo sería pues precisamente convertirte en un ignorante. Otro libro anónimo, El libro de los muertos, también imprescindible, y realmente no es un libro, es como una especie de pase VIP al más allá, ¿no? Porque aquí los egipcios
lo llamaron en su momento el libro para salir al día, porque te enseñaba cómo no cagarla cuando te fueras a morir. Y tenías que saberte las contraseñas, los hechizos, las rutas, pues todo esto pues pensado para que no acabaras devorado por un cocodrilo cósmico. Realmente es un manual funerario, ¿no? Pero también es una mitología muy compleja y muy bonita, donde tenemos arte, tenemos religión, tenemos miedo y todo en forma de papiro, ¿no? Digamos como una especie de GPS para el alma humana. Bloque 3. El despertar del hombre, renacimiento y siglo de oro. Este bloque es una auténtica locura, en el buen sentido. El mundo empieza a cambiar por todas partes, la gente descubre que puede pensar por sí misma y de repente, ¡clas! Humanismo, arte, sátira, filosofía, venga, que campen a sus anchas. Y sí, también bastante peste, ¿qué le vamos a hacer? En esta época se escribe con mucha ambición, con estilo, con ganas de entender al ser humano. Pero no te creas que todo esto es solemnidad. También hay mucha mala leche, hay mucho humor negro, por supuesto, no nos puede faltar, y mucha crítica afilada. Imposible no empezar por Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Porque este libro no es una novela, este libro es un espejo que se burla de las novelas, mientras al mismo tiempo las reinventa. Tenemos un tipo flaco, viejo, con demasiadas lecturas, que decide ser un caballero andante. ¿Y cuál es el resultado? Pues que te ríes, que lloras, que dudas, que te rompes por dentro y que luego lo vuelves a empezar. Porque el Quijote es como tu amigo más intenso. Es brillante, es ridículo, es adorable y es un poquito triste también. Lo lees una vez y ya no ves la literatura igual. Lo lees 2 veces y te enamoras más. Y te da igual ya todo. Al mismo nivel, pero un peldaño más abajo, tenemos Hamlet, de William Shakespeare, con esa famosa frase de to be or not to be, que es ni más ni menos que un imbécil que piensa demasiado, como es Hamlet, que el príncipe del drama, más que el de Dinamarca. Es un filósofo con espada, es un adolescente eterno, con complejo de Edipo, con una madre muy intensita, y es probablemente el texto más citado de la historia. Tiene su razón, evidentemente, porque es un tratado sobre la duda, sobre la traición, el teatro y la muerte. Y porque el mundo es anglosajón, ¿qué le vamos a hacer? Aquí muere todo el mundo, menos tu fe en que Shakespeare realmente fue un grandísimo genio. Por eso le dio por morir el mismo día que el otro gran genio, Cervantes. Y otra de William Shakespeare, como es Macbeth, donde tenemos una pareja con mucha hambre de poder, una profecía, 3 brujitas y litros de sangre. Y esto es Shakespeare en modo heavy metal, en modo metálica. Macbeth es de los de prefiero pedir perdón que pedir permiso. Y luego empezamos a ver fantasmas, nos volvemos locos y entramos en un modo Breaking Bad muy loco, donde la historia te demuestra cuál es el precio del poder y por qué no deberías fiarte nunca de una mujer con ambición y con acceso infinito a puñales y dagas. Vamos con los ensayos de Michel de Montaigne. Montaigne inventó eso de pues mira, yo pienso que ¿no? Mucho antes de que existiera Twitter. Mira, agarra cualquier cosa, la muerte, el culo, los caníbales, yo qué sé, cualquier costumbre y le da vueltas hasta encontrar una verdad. Lo escribe como si estuviéramos hablando, como aquí ahora mismo, en bata, mientras el gato lo mira desde la ventana y se toma un cafelito. Este libro no tiene trama, pero al mismo tiempo lo tiene todo, ¿no? Es la primera vez que a alguien se toma totalmente en serio el tema del pensamiento casual y lo convierte en auténtico arte. Siendo muy joven, Fernando de Rojas escribe La Celestina. Aquí encontramos amor, muerte, brujería, en formato de un diálogo que no se termina. Y aquí, pues sinceramente no hay héroes. Aquí solo hay putas, criados y nobles tan ridículos como crueles al mismo tiempo. Calisto es un idiota de la cabeza a los pies y Melibea es una víctima disfrazada de musa. Y Celestina... Pues bueno, Celestina es el alma de esta historia. Vieja, sabia, cínica y totalmente condenada. Es una tragicomedia, sí, pero sobre todo es una bofetada al idealismo más absoluto y un spoiler del desastre español que vendría poquito después. Vamos con Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Caballeros volando a la luna, cristianos luchando contra sarracenos, magos, dragones y mujeres guerreras. ¿Qué más quieres? Todo esto en verso y con guiños al lector cada 2 por 3. Adiós la cuarta pared. Ariosto escribió el crossover medieval definitivo. Es largo como un día sin pan, sí, pero de rabiosa imaginación. Orlando se vuelve loco de amor, pero tú te vas a volver loco por el exceso que vas a leer aquí. Porque aquí todo el mundo está furiosísimo. El ritmo, la forma y la ambición desmedida. Otro texto fundacional, y mira que van unos cuantos en este pequeño catálogo.
Utopía de Tomás Moro. Aquí tenemos un tipo que se inventa una isla donde todo funciona a las mil maravillas, nadie tiene propiedades y todos trabajan con buen gusto, con buen grado, ¿no? Suena genial. Pero escucha, Moro era católico, era mártir y al mismo tiempo era político. Así que esto es, a la vez, pues tanto una crítica como un deseo. Pero sobre todo es una trampa. La palabra utopía nace aquí. Todo lo que hoy conocemos asociado a esa palabra. Y también la sospecha de que todo sistema perfecto esconde un sótano terrible lleno de grilletes. Es muy recomendable para dictadores ilustrados y soñadores con resaca. Y si quieres hacer carrera política, también es para ti. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Pues, ¿qué te voy a decir? Que si todo esto es un sueño, ¿vale la pena portarse bien? Porque Segismundo, mira que lo intenta, pero después de pasar años encerrado como castigo preventivo, repleto de dilemas filosóficos, pues aquí Calderón nos lanza un poquito ese guante, ¿no? Aquí tenemos un drama barroco, donde hablamos de libertad, de destino, de redención, y todo con frases tan buenas que parecen tweets del siglo 34, digamos. Aquí la vida no es ni mucho menos una comedia, es una función en la que tú mismo no sabes si eres un actor o eres marioneta, porque los sueños son. El gran Lope de Vega y Fuenteovejuna, todos a una, porque la pregunta es, ¿quién mató al comendador? Pues todos, y nadie canta, nadie dice nada. Fuenteovejuna no es ni más ni menos que la historia del pueblo como protagonista, ¿no? Del abuso de poder, como chispa que enciende el barril de pólvora, ¿no? Y de la justicia como pacto de silencio. Aquí Lope de Vega se sale escribiendo con nervio, con rapidez y con un sentido teatral mágico. Es propaganda, no lo neguemos, sí, pero es propaganda buena, ¿no? De la chula, de la que emociona, de la que enciende y aún así resuena cuando ves ciertas noticias. Ideal y perfecto sobre todo para todos los que creen en la revolución, pero en la revolución con normas. Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais. Cada vez que oigas la palabra pantagruélica o comida pantagruélica, salió de aquí, porque aquí tenemos gigantes que mean ríos, que insultan en latín y se comen bibliotecas enteras, ¿no? Tenemos humor escatológico, con una erudición yo creo que fuera de toda norma. Rabelais escribe como si estuviera borrachísimo y fumado, y al mismo tiempo muy lúcido, ¿no? Y esta saga es una parodia, es un delirio y es una crítica encubierta. Y si sobrevives al exceso verbal que aplica, descubres una visión totalmente humanista y desatada. La literatura, por decirlo así, que se ríe de sí misma, ¿no? Mientras al mismo tiempo te da una clase magistral mientras te eructa la cara. Bloque 4. Luces, truenos, ilustración y primer romanticismo. Aquí vamos a dividir la cosita en dos tipos de escritores. Los que querían arreglar el mundo con ideas claras, razón y enciclopedias, y los que estaban demasiado ocupaditos sintiendo cosas pues muy intensas aquí dentro y rompiendo las reglas y quemándolo todo por todas partes. Por un lado tenemos a los ilustrados que confiaban en el poder de la razón, el del conocimiento y el de la lógica, y por otro pues a un montón de románticos que decían que la razón sí, que vale, que guay, pero que el dolor qué, y el alma qué, y la angustia existencial, ¿qué hacemos con ella? Es como si hubiéramos puesto a debatir a un ingeniero y a un poeta gótico en la misma mesa. Y el resultado, brutal, para volverte loco. Empezamos con Emilio, o de la educación, de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau no tiene otra cosa que hacer que inventar un niño imaginario para explicarte cómo educarlo sin que la sociedad lo corrompa, porque la sociedad lo corrompe todo. Y todo está genial hasta que te das cuenta de que Rousseau abandonó a sus 5 hijos reales, así que consejos vendo. Pero bueno, contradicciones aparte, este libro es el padre espiritual de toda pedagogía moderna. Si te gustó Super Nanny, ¿te acuerdas de aquella serie? Pues aquí tienes la versión del siglo XVIII. Es bastante más densa, bastante más filosófica y con dosis gigantescas de culpa. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. ¿Quién no ha leído Los viajes de Gulliver, verdad? ¿O ha visto alguna adaptación? Parece un libro infantil, ¿verdad? Un encuentro infantil. Pues no, es un misil satírico contra la estupidez humana en toda su medida. Y aquí Swift te lleva de viaje por países absurdos donde los liliputienses hacen política de patio y los gigantes te miran con asco. Y en cada uno de esos lugares hay una burla elegante o no tan elegante de cómo es el mundo en realidad, ¿no? Y si te ríes, pues mal. Y si no te ríes, pues peor aún, ¿sabes? Porque lo más gracioso de este libro es que sigue siendo verdad a día de hoy. Vamos con más ilustración, vamos con Cándide de Voltaire. Es una novela que se ríe aquí de la filosofía
pues con bastante estilo, ¿no? Aquí Voltaire pues toma al pobre Cándido y lo lanza por guerras, por inquisiciones, por naufragios y por terremotos, allá te apañas, ¿sabes? Y todo mientras su maestro, que se llama Pangloss, insiste en que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y es una sátira brutal que se lee como una comedia negra con un ritmo de montaña rusa y que te la podías leer hoy en día y no pensar en que han pasado unos cuantos siglos, porque te vas a reír mientras la lees pero con los dientes apretados. Y al final, pues te pones a regar tus plantas y te vas callando la boca. Otra historia infantilizada hasta el extremo, que es la de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, donde aquí tenemos a un náufrago blanco, protestante y británico, que se las arregla para colonizar una isla desierta y convertir a un salvaje en su esclavo directamente, ¿no? Y este es el mito fundacional del individualismo moderno, ¿no? Dios, trabajo duro y horarios bien apretados, ¿no? Pero también es una historia de soledad, de miedo, de delirio, que sigue fascinando a muchísima gente. Y Defoe te hace creer que tú también podrías hacerlo, hasta que te das cuenta de que en esa isla desierta pues probablemente no tengas wifi. El Fausto de Goethe. ¡Buah! Impresionante. Aquí tenemos un sabio frustrado que firma un pacto con el diablo para tratar de entenderlo todo y de paso, cómo no, ligarse a una menor de edad, porque ya que estamos... Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fausto es complicado, la verdad, y al mismo tiempo es una catedral literaria. Pero dentro tenemos amor, tenemos tragedia, tenemos filosofía, ángeles, brujas, yo qué sé, un poco de pelea metafísica entre saber y querer vivir, yo qué sé, un poco de todo esto, ¿no? Y es el gran poema dramático de Occidente, con Mefisto y sus vapores demoníacos por ahí, que de lejos diríamos que es el personaje más divertido de la historia. Antes del amor a primera vista existía Werther, que era un joven hipersensible que se enamora de una mujer que está comprometida y que escribe cartas muy intensas para terminar pues acabando con su vida, porque la vida pues directamente pues no es Tumblr, no es Metic ni nada de esto. Y esto en su momento desató una ola de suicidios adolescentes muy loca. Sí, era exagerado, era hipnótico, pero también era pleno romanticismo, hay que entenderlo así, ¿no? Y el corazón, pues es probable que latiera con demasiada fuerza. Y si has tenido 17 años, que calculo que sí, si eres mayor, pues es muy probable que si eches la vista atrás, pues lo entiendas un poco. Vamos con Cartas marruecas de José Cadalso. Aquí José Cadalso nos trae un marroquí ficticio que escribe desde España y va soltando pues verdades como puños sobre el país que está visitando en estos momentos. Como una especie de influencer, ¿no? Ilustrado del siglo XVIII que pues en vez de hacer blogs pues manda cartas con reflexiones sociales, filosóficas y culturales. Y Cadalso utiliza este truco para retratar, para criticar, incluso para reírse un poco pues de la España de su tiempo, de la España en la que vive, que es inteligente, es irónica y es sorprendentemente actual y parecida a la de hoy. Y sin duda alguna es una joyita ilustrada made in Spain, inmerecidamente olvidada. Vamos con los cuentos de Edgar Allan Poe, porque creo que a poca gente le puede resultar por sorpresa decir que Poe inventó el terror psicológico, inventó el detective literario, inventó la atmósfera gótica y todo eso lo inventó en 5 páginas. Y nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo. Podemos decir que sus cuentos son como relojes de precisión absoluta. Cada palabra cuenta, cada imagen te clava una aguja en el cerebro, y si crees que no te gusta el terror, pues yo qué sé, pues prueba con El corazón delator o con La caída de la casa Usher y luego me lo cuentas. Y si ya te gusta, pues aquí tienes donde empezó todo. Una que no podía faltar en ese lote de libros que te vas a llevar a esa isla desierta, que es Frankenstein de Mary Shelley, donde tenemos un adolescente que escribe en plena tormenta la historia de un científico que crea vida y que luego huye cuando su criatura pues le sale chunga, ¿no? Y ahí viene Frankenstein, que no es un monstruo, que es una criatura fabricada, que no es mala, pero es una criatura a la que abandonan, ¿no? Con lo cual, pues vamos a encontrar ciencia, filosofía, horror y tragedia, y una reflexión muy profunda sobre lo que ocurre cuando juegas a ser Dios. Y después te da como flojera el admitirlo, ¿no? Y asumir tus errores. Es moderna a rabiar, es cruel y sobre todo es prodigiosa. Vamos con El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín.
obra que debe estar en cualquier estantería que se precie. Porque aquí tenemos una historia bien conocida, una joven obligada a casarse con un señor que podría ser su padre y un clérigo muy hipócrita que mira para otro lado porque el asunto no va con él. Moratín aquí nos planta cara al sistema en forma de comedia para que todo se permita, pero donde mete colmillo y cuchillo. Es, digamos, que feminismo ilustrado en 3 actos y en forma de verso, que no está nada mal. Y aunque parezca teatro de época, en el fondo es una bomba increíble contra la obediencia ciega y contra los matrimonios por interés que han campado a sus anchas a lo largo de la historia, convirtiéndose en ese tipo de obras que siguen sonando actuales, aunque tengan un pelín de caspa. Bloque 5. El espejo del mundo, realismo, naturalismo y siglo XIX. Niñas y niños, bienvenidos al siglo XIX, donde todo empieza a sonar sospechosamente parecido a la vida que vivimos hoy en día. Aquí ya no tenemos tanta epopeya, ni dioses, ni brujas. Aquí lo que tenemos sobre todo pues son hipotecas, dramas familiares y la vida pues poniéndote a prueba a cada segundo. Estos autores que vamos a ver no te llevan al infierno, te llevan al juzgado, al salón de té, al campo arruinado o a la ciudad gris y maloliente. Y aún así te dejan el corazón aquí, en tu mano, viéndolo sangrar. Y empezamos con un clásico donde los haya, ¿no? Como Madame Bovary de Gustave Flaubert, como si no hubiera más clásicos en esta lista, pero bueno, uno más. Y aquí tenemos a Emma, que lee novelas románticas, que luego se casa y comete un error, porque a partir de ese momento todo es caída libre. Amantes mediocres, deudas, humillación y al final un botecito arsénico. Pero lo importante aquí no es la historia, sino el cómo, ¿no? Aquí Flaubert no escribe, aquí nos disecciona la vida de esta mujer y cada frase es una parte de la autopsia. La primera gran novela moderna escrita por alguien que odiaba tanto la estupidez humana como la suya propia. Es brillante, es cruel y demasiado vigente. Honoré de Balzac nos regaló la comedia humana, donde quiso escribir pues cómo era la vida francesa de la época, ¿no? Era de manera totalmente literal. Hay cientos de personajes, docenas de novelas interconectadas entre ellas y una visión totalmente darwinista tanto del dinero como del deseo como del poder. Es la comedia humana, ¿no? Es el MCU del siglo XIX, pero con muchos más duques arruinados y con muy poquito CGI. Y si quieres entender cómo funciona la sociedad, pues deberías empezarte, la sociedad moderna me refiero, deberías empezarte aquí. Y si te abruma, pues bienvenido al mundo del señor Balzac. Rojo y negro de Stendhal. Y aquí tenemos al querido Julián Sorel, que es un joven, que es guapo, que es ambicioso y que está totalmente fuera de sitio. Porque él quiere ser Napoleón, ¿no? Él vive en una Francia de curas y de banqueros, así que se dedica a seducir, a mentir y se cuela pues en todas partes donde puede. Y Rojo y Negro lo que nos cuenta es la historia de un ascenso y de su posterior caída, lleno de pasión y lleno de hipocresía. Y también es como una especie de thriller psicológico disfrazado de drama social. Aquí tenemos romanticismo que huele a cadáver y a un Stendhal totalmente desatado que lo embalsama absolutamente todo con su estilo tan personal. Vamos con David Copperfield de Charles Dickens. Aquí tenemos al típico niño huérfano más querido de la literatura universal, que le pasa absolutamente de todo. Abandono, pobreza, internado, fábrica, redención. Aquí Dickens convierte la miseria en pura épica, ¿no? El dolor en ternura y la injusticia en el motor narrativo de la historia. Porque David Copperfield es la infancia literaria por excelencia. Es frágil, está viva, está llena de esperanza y con un montón de secundarios inolvidables, ¿no? Porque Dickens en esencial no escribe libros, él construye unos mundos que te hacen llorar, ¿no? Y que te entran ganas de abrazarlos. El mejor cronista español que ha existido jamás, ¿no? Sobre todo del siglo XIX, como fue Benito Pérez Galdós, nos dio Fortunata y Jacinta, donde tenemos 2 mujeres, un solo hombre, mucha hipocresía de la alta sociedad madrileña y, bueno, pues Fortunata es pura pasión, ¿no? Ella es instinto, ella es el pueblo, ¿no? Y Jacinta es lo contrario, ¿no? Es la clase, es contención, es la esposa perfecta. Y en medio, pues está Juanito Santa Cruz, que no vale ni pataco escopeta, ni para la una ni para la otra. Y aquí Galdós lo que hace es no escribir una novela, no escribir una radiografía brutal de la España de ese siglo, ¿no? Del siglo XIX,
donde tenemos religión, tenemos dinero, tenemos maternidad, deseo, política, muchísima culpa, y todo entra, todo duele, todo suena demasiado real. Y es como si León Tolstoy hubiera nacido en Chamberí. Y pues esto entonces sería Ana Karenina, ¿no? Pero la española, digamos. Y hablando de Tolstoy, vamos con Guerra y Paz. No podía faltar, por supuesto que sí. Novela ligera, donde las haya, ¿no? Pues ¿qué tenemos en Guerra y Paz? Pues tenemos guerra y tenemos paz. Tenemos amor, tenemos muerte, mucha muerte, las fiestas, las campañas napoleónicas, y tú no tienes ni idea de qué estás leyendo, ¿no? O si estás leyendo una novela o si estás viviendo una vida pasada, ¿no? Guerra y Paz es, no sé, es un monumento. Es ambiciosa, es extensa, es perfecta en su total caos. Cientos de personajes que respiran, batallas que duelen, y Pierre Bezukhov, uno de los protagonistas más, yo creo que más entrañables, ¿no?, que jamás se han escrito. Y leer esto es vivir más de lo que da tiempo en una sola vida. Bueno, pues más Tolstoy, ¿no?, con Ana Karenina, sección Tolstoy. ¿Qué es Ana Karenina? Pues Ana es una mujer hermosa, ¿no? Es apasionada, está casada con un funcionario sin alma, así que ama donde no debe amar, ¿no? Y cae, al final cae, porque Ana Karenina es una tragedia, pero también es una reflexión sobre el amor y sobre el matrimonio, ¿no? Sobre la hipocresía y sobre la soledad más absoluta, ¿no? Y Tolstoy no te juzga esta obra, ¿no? Simplemente la observa y te la narra, y tú ves cómo Ana se va apagando poco a poco, entre gestos, entre silencios, ¿no? Y es una obra maestra del realismo, ¿no? Del realismo psicológico más absoluto, al final con una afección directa al corazón, al final te lo para. Más maestros rusos con los hermanos Karamazov. Tenemos un padre imbécil que muere, tenemos la duda de quién lo mató, puede ser que todos, puede ser que ninguno, y tenemos tres hermanos, que está el místico, está el cínico y está el burro, ¿no?, que discuten sobre todo, sobre Dios, sobre el mal, sobre la culpa, sobre el sentido de la vida. Es que Dostoyevsky fue un filósofo frustrado. Y esto es una ópera filosófica. Además, el autor se mete hasta el fondo en la podredumbre de la fe humana, y todo revestido de novela, ¿no? Y si solamente fueras a leer una novela en tu vida, una novela rusa en tu vida, pues hazlo bien y que sea esta. Y lo mismo aplica para una novela española, que solamente pudieras leer una novela de la época, deberías leer La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Porque aquí tenemos Vetusta, que es Gijón disfrazado de infierno social, ¿no? Y tenemos a la increíble Ana Ozores, que es la protagonista más asfixiada de la literatura española. Y La Regenta no es ni más ni menos que una crítica feroz al provincianismo, al cotilleo, a la vieja del visillo, al clero, a todo. Y Clarín aquí te hace un tutto revoluto, una mezcla intensa, que es muy densa, sí, es bastante densa, pero que al mismo tiempo también es irónica, es elegante y es devastadora, ¿no? Es nuestra Madame Bovary, en pocas palabras. Un poquito antes fue Flaubert y poquito después llegó Clarín. Vamos con Nana, de Émile Zola. Nana es prostituta, símbolo, ruina y espejo. Se acuesta con todos y sube como la espuma arrastrada en la sociedad parisina, ¿no? ¡Pum!, sin freno. Y Zola no tiene piedad. Aplica lo que podríamos llamar el método científico literario. Esto es totalmente naturalista, y cuando uno hace una obra naturalista, pues entra en escena pues a lo bestia, ¿no? Con mugre, con anatomía moral absoluta. Así que Nana no es solamente una mujer, es el síntoma de todo lo que no se quiere decir en voz alta. Es brutal, honesta y totalmente necesaria. Y como no solo de Moby Dick vive el hombre, aquí tenemos a Benito Cereno, de Herman Melville. Y también tenemos un barco, ¿no? Un barco que en este caso que va a la deriva con un capitán también muy extraño, un esclavo que está muy callado, y tú que estás leyendo la obra, ¿no? Que no entiendes absolutamente nada hasta que de golpe y porrazo todo encaja, ¿no? Esto es un cuento largo o una novela corta, como lo quieras ver. Es una obra maestra, sobre todo, tanto de la ambigüedad como del racismo soterrado y de la tensión narrativa. Y aquí Melville, que no escribió solamente Moby Dick, como te he dicho al principio, también te dejó esta bomba de relojería moral compacta, oscura y perfectamente enfocada a tu corazón. ¿Y qué podemos decir de las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain? Pues que tenemos a un niñito blanco llamado Huck, que se embarca en una aventura río abajo junto a Jim, un esclavo que busca su libertad, ¿no? Historia de niño blanco y niño negro,
donde inicialmente lo que nos presenta como una simple novela de aventuras juveniles, pues poquito a poco te vas dando cuenta de que se transforma en una crítica mordaz y totalmente insidiosa a la sociedad sureña de la época, exponiendo sin tapujo alguno la hipocresía religiosa, los prejuicios raciales y la estupidez más institucionalizada que plagaba el sur, y creo que sigue plagando a día de hoy en gran parte del sur de los Estados Unidos, de América del Norte. Esta obra sin duda se ha ganado con creces el título de la gran novela americana, estableciendo un precedente literario muchísimo antes de que tal distinción se convirtiera pues en una etiqueta codiciada en el mundo editorial que hoy en día pues se reparte prácticamente a diestro y siniestro y sin criterio ninguno. Bloque 6. Modernismo y vanguardias. La forma se rompe. Aquí, digamos, es donde los escritores se cansan de las reglas. Y cuando tú te cansas de algo, pues ¿qué haces? Lo revientas, lo rompes, lo explotas. Aquí ya no nos basta con contar bien una historia, aquí lo que queremos es destriparla, reconstruirla, hacerla explotar y ver qué es lo que queda después y rebuscar ahí entre los escombros. El mundo nos damos cuenta de que está cambiando, y cambia a toda velocidad. Hay guerras, hay ciudades cada vez más grandes, más pobladas, hay máquinas, hay traumas, hay revoluciones sociales. Y por supuesto, si la sociedad entra en crisis, la literatura también. Pero en una crisis buena, en una crisis creativa, que al mismo tiempo es brutal. Y te vas a dar cuenta de ello porque aquí hay libros que es muy probable que no entiendas del todo. Pero no te preocupes, porque eso está bien, porque a veces no están hechos para ser entendidos, sino simplemente para ser sentidos, como una especie de bofetada en mitad de una tarde que no te esperas, ¿no? Una tarde tranquila y soleada, que te llega pum y dices, pues vale, no lo entiendo, pero de acuerdo. Así que tómatelo como que este bloque es pura catarsis, ¿no? Es pura ruptura y en muchos casos pura genialidad. La extensísima En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, probablemente una de las asignaturas pendientes más enormes que tengo. Aquí tenemos un tipo que muerde una magdalena y se le viene encima pues toda su infancia, ¿no? Toda su vida sexual, el amor, el arte, París y el paso del tiempo. Y digamos que Proust aquí no es que escriba, aquí borda, ¿no? Todo fluye, todo se alarga, todo es importante, ¿no? Y yo creo que nació la novela Río aquí, o si no, se convirtió en la novela Río definitiva. Es para leerla evidentemente sin prisas, porque como entres con prisas, olvídate, no vas a poder con ella. Probablemente sea la Biblia del recuerdo, ¿no? La ópera de la conciencia y un monstruo gigantesco, bellísimo y sin fecha de caducidad. El Ulises de Joyce, aparte de sobrevalorada, es una de las grandes obras de todos los tiempos, ¿no? Y aquí tenemos una ciudad, un día, un tío que compra un riñón frito y otro que cita a Homero, ¿no? Al Ulises, que digamos que esto es su alter ego, ¿no? ¿Es una novela difícil? Sí. ¿Innecesariamente difícil? Sí. ¿Genial? En gran medida. Y Joyce convierte la mente humana en auténtica narrativa, ¿no? La sintaxis la desmonta, los estilos cambian, las reglas cambian, todo, y tú que estás leyendo, pues tratas de hacer lo que puedes, ¿no? Digamos que es más una inmersión que una lectura, es una inmersión cerebral. Y de vez en cuando hay alguna que otra risa entre tanto caos, pero hay que tomárselo con calma. Todo lo contrario que con la Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que va de un tipo que un día pues te levantas convertido en un bicho. Hemos hablado 1.000.000 de veces de ella. Es literal, tu familia no te quiere, te odia, te aparta. No te odia, te aparta simplemente, no te echa ahí un rincón. Y Kafka escribe esta pesadilla, la pesadilla de sentirse totalmente inadecuado, como si fueras un trámite, ¿no? Esta historia es cortita, es seca, no tiene adornos, y todos nos hemos sentido Gregor Samsa en alguna vez en nuestra vida. Es un horror, y el horror no es convertirse en insecto, ¿no? Está en que nadie te escuche cuando te conviertes en uno, y que nadie te ayude, y que no importes a nadie. Y un poquito más de Kafka, con el que tengo debilidad, ¿no? Y aquí tenemos El proceso. En esta ocasión, Kafka, que vuelve a la carga, esta vez no es con un bicho, ¿no? Pero estás acusado, ¿no? Estás acusado de algo. Nadie sabe de qué, ni siquiera tú lo sabes, ni el juez, ni el lector. Y sin embargo, te vas hundiendo poco a poco, y es probablemente la burocracia elevada a tragedia metafísica, ¿no? Es una novela que no tiene salida, donde el sistema se vuelve un monstruo, donde tú solamente eres una víctima que balbucea y que no puede hacer absolutamente nada, y a la que George Orwell le debe absolutamente todo. Y probablemente todos también le debamos algo a esta historia. Me he tenido que decidir por Virginia Woolf, y aquí tenemos al faro, una familia, una casa, una excursión a un faro,
ese faro que nunca llega, ese faro que nunca aparece. Y lo que Woolf nos narra es realmente no es lo que pasa, sino cómo se siente, ¿no? Porque aquí el tiempo se estira, los pensamientos fluyen como si fueran trazos de acuarela, y lo invisible pesa más que lo dicho, ¿no? Lo que no se dice. Y es hipnótica, es íntima, es luminosa, pues como un recuerdo difuso. Y la novela es como una especie de flujo de la conciencia, ¿no? Profunda, suave, y con mis respetos a Sylvia Plath, la que he elegido para llenar este hueco. Vamos con El lobo estepario, de Hermann Hesse. Y aquí tenemos pues la historia de un hombre que está dividido entre su parte civilizada y su parte de animal interior, que se va descomponiendo lentamente, ¿no? Mientras descubre que quizás, probablemente, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque El lobo estepario es la novela del desencanto con mayúsculas, ¿no? De cuando se te rompen todos los esquemas. Y si alguna vez te has sentido fuera de lugar, este es tu libro, o sea, léetelo. Si alguna vez te has sentido que no deberías estar en esta fiesta, léete el libro y lo entenderás. Entenderás su filosofía, su locura literaria, y verás esa serenidad mística, ¿no? Que hoy pues probablemente sería un meme, pero que no sabes por qué, pero funciona. La increíble Pedro Páramo, de Juan Rulfo, donde tenemos pues a un hijo que va a buscar a su pueblo, a Comala, donde todos están muertos. Y así empieza esta historia, ¿no? Así empieza Pedro Páramo, una obra que parió el realismo mágico, ¿no? Antes de que fuera super cool y todo el mundo lo copiara, ¿no? Es breve, es opresiva, es hermosísima y es una novela fantasma, donde las voces se mezclan, donde el tiempo se pliega y el paisaje arde con culpa y arde con calor. Y Rulfo no la escribió. Y Rulfo pues no escribió mucho, pero con esto le basó. Y Rulfo, la verdad es que no escribió mucho, pero con esto le bastó. Le bastó para quedar ahí encima, en el top one, convirtiendo a México en un puro eco. Vamos con Azul, de Rubén Darío. Y aquí empieza todo. Bueno, aquí empieza todo lo moderno, porque Azul es ese grito de independencia de la poesía en español. Es exotismo, es musicalidad, son cisnes, son princesas, son colores, pero también es una especie de sacudida estética que rompe con esa cantidad de siglos de verso plano y sonsonetes rancios, ¿no? Que ya no nos dicen nada. Poesía hispana con mayúscula, porque Darío nos dice: ¿ves esta joya? Es poesía. ¿Ves esta palabra rara? También es poesía. ¿Y esta frase que parece sacada de un sueño? Pues agárrate. Desde este momento, desde que Rubén Darío hizo esto, ya nadie escribió igual. Cambió las reglas por completo. 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Yo creo que todos hemos crecido, por lo menos en España, no sé si en el resto de la comunidad hispánica también, en el instituto no nos ha podido faltar. Porque probablemente tenga el verso más citado de todo el siglo XX, ¿no? En nuestro maravilloso y precioso idioma, ¿no? Eso de: puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Os acordáis, no? ¿Os acordáis de aquello? Pura magia. Y de verdad que no es postureo, porque es algo que te llega dentro, ¿no? Y eso que Neruda tenía 19 años cuando escribió esto. 19 nada más, ¿eh? Y ya le daba la vuelta al corazón con palabras que sonaban como cuchillos, ¿no? Como cuchillos mojados de sangre, encharcados en sangre. Aquí tenemos amor, tenemos deseo, pérdida, piel, memoria, y todo cabe en este poemario que se lee en una tarde, pero que se te queda pegado en el alma para siempre. ¿Y tú, cuántas veces te lo has leído? Pónmelo ahí en un comentario. Y llegamos a Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Federico no se le ocurre otra cosa que viajar a Nueva York, ¿no? Y se encuentra pues con el capitalismo en su máxima expansión, con el racismo, con la deshumanización, y lo transforma en una sinfonía poética totalmente surrealista, trágica y muy alucinada, ¿no? Es probablemente su libro más oscuro, el más moderno y el más profético, qué duda cabe, ¿no? Porque aquí la poesía no es un adorno, la poesía es un grito, es un llanto, es un desgarro, y Lorca está en estado está bendecido, ¿no? Y eso que no hay luna ni guitarra, ¿no? Solo hay una ciudad y un espanto gigantesco. Bloque 7. Guerra, existencia y milagro. Boom y posguerra literaria. Algunos autores intentan entender el sinsentido, otros simplemente pues lo vomitan, ¿no? En forma de libros que te llegan dentro, ¿no? Que te hacen daño incluso. Pero también encuentras milagros, porque de este caos nacen voces que lo transforman absolutamente todo. Desde el existencialismo más absoluto dentro de Europa hasta el boom latinoamericano, ¿no? Que explota
con una fuerza grande y maravillosa, llena de luz que todavía resuena, ¿no? Que resuena a día de hoy. Sin duda es un bloque de contrastes, ¿no? De gente que ha visto lo peor del mundo y aún así consigue escribir cosas que te dejan totalmente sin aliento. Vamos con 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, por supuesto que tenía que estar en esta lista. Esta familia, este pueblo y esta maldición, ¿no? Que se repite pues como el clima. Y 100 años de soledad, ¿qué voy a decir? ¿No? Es la Biblia de América Latina, ¿no? Está todo aquí. Está el mito, está la historia, está el humor, está la política, el incesto y el hielo, por supuesto. Gabo no narra, Gabo levita, y Macondo pues no es un lugar, no es como una especie de estado mental. Y además cada vez que lo relees, pues es algo nuevo, ¿no? Y si hay un solo libro que justifica la literatura como arte mayor, con salvedad de muy, muy pocos, sin duda es este. Y punto pelota. Y espero que esto cierre cualquier tipo de debate. Vamos con El extranjero, de Albert Camus, que muchos creo que no lo interpretan todavía bien. Porque aquí tenemos un tipo que mata a otro en una playa porque hacía calor. ¿No? Ya está, así de simple y de brutal. Punto. Hace calor, te mato. Es lo que hay. Y así se inventa el antihéroe moderno, ¿no? Ese es Marsul, el hombre que no siente nada y que no finge, ¿no? Es una novela seca, corta, no tiene ningún adorno, es totalmente demoledora y es el absurdo, ¿no? Llevado al camino máximo. Yo hablo mucho en este canal del extranjero porque me identifico muchísimo con esta historia, ¿no? Porque es como tragarse un cubito de hielo que se te queda ahí en la garganta y atrapado y que no se derrite nunca. 1984, de George Orwell, la distopía definitiva, ¿no? Ya no se ha vuelto a ver con otros ojos. Aquí Orwell imaginó un mundo donde el lenguaje mata directamente al pensamiento, donde la vigilancia es una especie de amor y donde los recuerdos se editan, ¿no? Se editan en tiempo real para que te los guardes como determinados poderes quieren, ¿no? Y acertó demasiado, porque 1984 es angustiosa, pero es profundamente lúcida al mismo tiempo, ¿no? El Ministerio de la Verdad no necesita soldados, necesita correctores, y si no te da miedo esta obra cuando la lees es porque no has entendido absolutamente nada. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y aquí tenemos el futuro, ¿no? Donde los bomberos queman libros, pero uno de ellos pues empieza a leer uno de los libros antes de quemarlo, ¿no? Y eso lo cambia absolutamente todo. Y aquí Bradbury escribió esta joya pues en plena caza de brujas, ¿no? Y lo que sale es una oda a la desobediencia, nos sale una oda al pensamiento, al fuego como símbolo como símbolo doble probablemente, ¿no? Tanto de que destruye como de que ilumina, ¿no? De las dos cosas. Y es ideal para regalar a alguien que aún no cree que los libros son realmente peligrosos, ¿no? Ah, que tú tampoco lo creías, pues lo son, y mucho. La vez es incomprensible Rayuela de Julio Cortázar, pero este festival hispano que nos estamos dando, esta tenía que aparecer, por supuesto que sí, porque es una novela que puedes leer en desorden, en orden, como buenamente quieras, ¿no? Como te dé la auténtica gana. Rayuela es un juego, ¿no? Es una jam session de jazz, ¿no? No tiene trama, pero tiene mucho corazón. Oliveira y la maga son pareja, son abismo, y si 100 años de soledad es un mural, pues Rayuela es un collage, ¿no? Para hacer la comparación. Y Cortázar convierte al lector en su cómplice y al idioma en pura plastilina, ¿no? En plastilina existencial. Y aquí cae quien quiere, ¿no? Y quien no quiere, pues también cae. Vamos con La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, ¿no? Aquí tenemos a un viejo que agoniza y recuerda todo lo que hizo para llegar al poder, que no fue otra cosa que traicionar, que mentir, que venderse. Ese es Artemio Cruz, ¿no? Es un mexicano encarnado. Fuentes disecciona el siglo XX desde la cama de un hospital, ¿vale? Aquí tenemos su polifonía, su brutalidad, su política, su poética, y leerla es asomarte al precio de sobrevivir en un país en el que todos tienen razones para lo que hacen y prácticamente nadie tiene el alma limpia. El Aleph de Jorge Luis Borges también tiene que estar aquí. Es una esfera que contiene todos los puntos del universo. Un bibliotecario que es ciego, que te lo cuenta todo como si fuera lo más lógico del mundo. Y Borges pues no escribe cuentos, no escribe laberintos mentales, espejos infinitos, cuchillos que atraviesan el tiempo, no sé, pon tú la metáfora aquí que quieras. El Aleph pues probablemente sea su mejor antología. Y es posible que no entiendas gran cosa, ¿no? O que no lo entiendas todo, pero seguramente algo se te va a quedar pegado y clavado ahí para siempre.
En estos grandes clásicos no puede faltar tampoco El guardián entre centeno, de J.D. Salinger, donde tenemos al amigo Holden Caulfield, que lo odia a todos, todo y a todos, ¿no? Odia a los falsos, a los adultos, a las reglas, a los jóvenes, a los altos, a los guapos, a todos, ¿no? Todo, y tú te enamoras de él, precisamente por eso, porque es una novela que es el diario de un colapso mental de un adolescente, ¿no? También, y una radiografía de su alma, ¿no? De la sensibilidad de su alma. Y aquí Salinger convirtió la apatía existencial por vivir en un arma, ¿no? Porque el guardián entre centeno no te va a salvar, pero te recuerda lo que dolía tener 17 años cuando lo tenías, ¿no? Y lo poco que entendías el mundo entonces, que era prácticamente para ti una farsa, y te hago spoiler, sigue siéndolo a día de hoy. ¿Y qué podemos decir de A sangre fría de Truman Capote? Pues que es un crimen real contado con una precisión prácticamente quirúrgica, ¿no? Muy bello, a nivel literario, un escalofrío, pues que no se va a ningún sitio, ¿no? Capote, pues digamos que inventa la novela de no ficción, ¿no? Tenemos una prosa perfecta sobre unos hechos atroces. No hay héroes, solo hay víctimas, asesinos y un narrador que observa todo desde demasiado cerca, ¿no? Como un capítulo del CSI. Literatura que no necesita inventar nada para que te hiele la sangre. Y ¡jo! Caray si lo logra. Otro que no puede faltar tampoco es El tambor de hojalata, de Günter Grass, ¿no? Donde tenemos a nuestro protagonista, a Oscar, que se niega a crecer de forma literal, ¿no? Y en plena Alemania nazi, donde toca un tambor para que tiemble el mundo, ¿no? Y esta es probablemente una novela tan absurda como grotesca, como barroca, y tremendamente divertida a la paz que es espeluznante, ¿no? A la par que es espeluznante. Y Grass pues mezcla fábula, trauma, política, pues con un descaro totalmente brutal, ¿no? No es una novela fácil para nada, pero yo creo que nada que valga la pena en esta vida, creo que lo es. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, claro que sí, tenía que estar aquí. Tenía que estar esta saga familiar, ¿no? Donde todo lo mágico y lo trágico se abrazan a partes iguales, aparte de rimar, ¿no? Porque Allende nos mezcla política, nos mezcla feminismo, represión y fantasmas con una prosa muy fluida que te lleva, que parece que te va a hacer una cosa y al final te gambetea y te está dando otra, ¿no? Y al final lo que te está dando es la historia de Chile, contada con amor, con dolor y sobre todo con mucha rabia, ¿no? Y si no te conmueve, si no te remueve las tripas al leerlo, no lo sé, háztelo mirar, ¿no? Y si te ha conmovido, pues que sepas que no estás solo. Coge sexo, coge hambre, coge literatura, vagancia y una brutalidad verbal tremenda y tienes Trópico de Cáncer de Miller, ¿no? Porque Miller escribe como si te escupiera la cara, igual, no le importa un carajo si te gusta o no, no buscas seducirte ni nada, él lo que quiere es darte un guantazo. Eso es Trópico de Cáncer. Es el lado salvaje de la modernidad, ¿no? No tiene censura, no tiene culpa, no tiene filtro, no tiene nada. Puede que no entres, pero si entras no sales, ¿vale? Esto es París sin glamour, ¿no? Es el alma al desnudo, sin ropa ni que te tape las vergüenzas. Bloque 8. Mundos fractales, posmodernidad y globalización. Este bloque es un cóctel. Es un cóctel donde ya no hay una sola voz, ni hay un solo estilo dominante, ni una escuela, ¿no? En la que basarse. Aquí tenemos voces sonando desde todos los rincones del mundo, cada uno con su manera de tratar de romper los esquemas, ¿no? De una forma u otra. Y aquí vale prácticamente todo, ¿no? Valen los juegos con el lenguaje, valen las estructuras que se doblan y se pliegan, historias que no tienen final, que no tienen principio, o que tienen 5 finales, en fin, un poco de todo. Pero también hay una cosa muy clara, y es que la literatura se abre, se mezcla, se descentraliza y deja de ser pues solamente lo que pasa en Europa o lo que pasa en Nueva York, ¿no? Abrimos un poquito más el abanico. Así que leer estos libros es como mirar un mapa lleno de grietas, sí, pero al mismo tiempo descubrimos que cada una de estas grietas pues tiene su propio universo. Y oye, pues ni tan mal. Y aquí es donde entra Beloved, de Toni Morrison, ¿no? Más, si no recuerdo mal, creo que se llevó el Pulitzer. Aquí tenemos una esclava que huye y se libera y mata a su hija para que no caiga de nuevo en la esclavitud. Pero esa hija después regresa, ¿no? Y regresa en modo de fantasma. Y aquí Morrison escribe con una belleza terrible, una prosa increíble, donde tenemos, pues, Beloved, ¿no? Que es un canto de dolor maternal, ¿no? Y de dolor por la memoria colectiva, por la memoria de la esclavitud. Y una novela que es muy difícil de explicarla, ¿no?
porque me gustaría que leyeras solamente los primeros párrafos, ¿no? Y para que entendieras lo difícil que es etiquetar este tipo de novela, que no deja de ser, sinceramente, una novela de amor. Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, ¿no? Aquí tenemos dos poetas adolescentes que buscan a una poeta que ha desaparecido en el desierto, y detrás de ellos, pues todo el mundo que habla, ¿no? Que habla, que casca, y es así, literal, ¿no? Y no sé si esto llega a ser una novela, ¿no? Porque yo creo que es más bien una explosión. Es una explosión donde hay diarios, entrevistas, confesiones y todo muy fragmentado. Todo muy intenso y todo tremendamente crudo. Lo mismo estamos en México, que en España, que en Israel, que en África, viviendo cómo la juventud arde y cómo la literatura es una especie de fe ciega, ¿no? Un exilio, una desilusión. Y una pregunta que es cíclica, que se repite, que es ¿dónde están? ¿Quiénes eran estas personas de verdad? Y Bolaño pues nos lo escribe esto pues como el que deja una bomba retardada, tan retardada que todavía no ha explotado. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, probablemente una de las novelas más falsamente leídas por muchísima gente, ¿no? Aquí tenemos sexo, filosofía, política y traición en la Checoslovaquia comunista, ¿no? Pero no solamente va de eso, no solo va de comunismo, ¿no? Es una novela sobre las cosas que pesan y las que no pesan dentro de la vida, ¿no? Cómo tomar un arma sin creer en ello, ¿no? Y aquí Kundera escribe muy fríamente, con mucha distancia, ¿no? Al mismo tiempo con mucha nostalgia. Nostalgia que le atraviesa el corazón, ¿no? Sabiendo que es una guerra perdida lo que está escribiendo. Y es tan liviana como demoledora. Yo creo que como todo lo importante en la vida. La broma infinita, de David Foster Wallace. Una novela que tiene más de 1000 páginas, más de 300 notas a pie y una premisa totalmente absurda, ¿no? Una película tan adictiva que quien la ve se queda mirando esa peli hasta que se muere. De eso va el libro. Wallace yo creo que escribió el mapa de la ansiedad contemporánea, ¿no? Adicción, depresión, deporte, lenguaje, pánico existencial, aquí hay de todo, ¿no? Te abruma, te asusta y te maravilla prácticamente a partes iguales. Y quieres seguir, aunque te está agobiando, quieres seguir para ver qué es lo que te cuenta al final. El nombre de la rosa, de Umberto Eco, una novela que no quiero que me gane, la quiero ganar yo. Me cuesta mucho esta novela. Aquí tenemos a un fraile franciscano que resuelve crímenes en una abadía medieval mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Y es un thriller, sí, pero también es una especie de tesis doctoral con cadáveres por todas partes. Aquí Umberto Eco cita a Aristóteles mientras corres por pasadizos secretos, ¿no? Y tú, que eres el lector, pues tratas de seguir como puedes, intentando no abandonar la novela, que me ha pasado a mí en 2 ocasiones ya. Tienes humor, tienes fuego y es una novela pues para perderte, ¿no? Para perderte y para oler a pergamino y a pólvora, ambas cosas. Ensayo sobre la ceguera, del gran José Saramago, donde tenemos una ciudad entera que se queda ciega y la sociedad colapsa, y ahí empieza el verdadero horror, ¿no? El horror humano. Y Saramago te lo cuenta pues como te lo cuenta él, como solo sabe él contarlo, sin puntos, sin nombres, sin piedad, a saco, ¿no? En un único párrafo todo. Es una escritura seca, musical, que te empuja a leer sin parar, porque no hay capítulos, ¿no? Es más o menos una alegoría, ¿no? O no tan alegoría, no lo sé. Lo cierto es que no se te va a olvidar, porque la ceguera aquí no es física, es una ceguera mental, es una ceguera moral, y lo vas a entender enseguida. No podía faltar en esta isla algo de Murakami, ¿no? Y qué mejor que Tokyo Blues para llevártelo en ese gran cajón de libros, ¿no? Esta canción de los Beatles que evoca un recuerdo universitario con esa chica que se deshace lentamente, ¿no? Y aquí Murakami escribe sobre el vacío con una delicadeza que te abruma, ¿no? Con pasajes donde hay sexo, sí, pero lo que queda no es eso, lo que queda es el silencio, es la lluvia, es el suicidio y es la música de jazz, que está por todas partes, ¿no? Y un protagonista que no va a salvar a nadie, ni siquiera él se va a salvar a sí mismo. Y Japón se vuelve un paisaje, y todo está repleto de melancolía, y todo es muy bello, la verdad. Y te encanta, te encantaría, te encantará. Igual que esta te encantará, pero de otra manera, ¿no? Porque La carretera, de Cormac McCarthy, te duele mucho, te duele la historia de este padre y este hijo que caminan por un mundo que está totalmente devastado, donde no queda absolutamente nada, solo el hambre, ceniza,
y yo qué sé, y algo de amor entre ellos, ¿no? Y la carretera, con una prosa muy pequeñita, muy ajustada, te dice que no hay esperanza, que no hay una esperanza clara, ¿no? Pero por lo menos hay ternura, y por lo menos hay cuidado entre dos personas, ¿no? Yo creo que es la novela posapocalíptica más íntima jamás escrita. Y si la lees, la vas a sentir como si estuvieras andando sobre cristales rotos. Vas a ir despacito, lento, pero no vas a poder dejar de avanzar, porque tienes que salir de ahí en algún momento. Dicen que Vida y Destino de Vasily Grossman es la gran novela soviética por excelencia, ¿no? Por excelencia. Es como una especie de guerra y paz, pero sin Stalin por ahí, ¿no? Grossman describe la batalla de Stalingrado, el Holocausto y la traición, el miedo y todo eso, y lo hace desde dentro, ¿no? Con una claridad, yo creo que escalofriante, ¿no? Este libro fue censurado, escondido, rescatado como si fuera dinamita, y me parece a mí que lo es, ¿no? Es una novela total, donde el destino no se decide en las alturas, sino en las pequeñas decisiones de cada uno, del día a día. Totalmente imprescindible. Igual que el cuento de la criada de Margaret Atwood, donde hace muy poquito analizamos su personaje central, la de Fred. Y es un mundo donde las mujeres fértiles pues, son esclavizadas dentro de una distopía teocrática, que prácticamente no parece una distopía, ¿no? Y aunque Atwood exageró mucho, esto lo escribió con mucha calma, y por eso da tanto miedo, ¿no? Porque es demasiado real todo. El cuento de la criada, yo creo que no solamente es una advertencia, es una novela potente, poética y profundamente política para hacerte pensar. Y su protagonista, de Fred, probablemente uno de los personajes más memorables del siglo. Bloque 9. El poder del género. Clásicos por vocación popular. Este bloque para mí es totalmente especial porque entramos en terreno muy pantanoso, en terreno de las cosas que pueden ser literatura y no, dependiendo del gafapasta de turno. Y este gafapasta te dice que sí, porque aquí no están los libros que te mandaban en clase, eso está claro, sino es lo que tú te has querido leer porque te daban la gana, y que te atraparon antes de que supieras si eran buenos porque lo decían ciertos perfiles o no, o ciertos grupos canónicos, ¿no? Que te decían si debías haberlo leído o no, y sin embargo a ti te ha apetecido volverlos a leer. Porque aquí entra la ciencia ficción, entra la fantasía, entra el terror, la novela negra de aventuras y todo eso, porque está muy bien leer a Virgilio y los grandes clásicos, pero también está muy bien alimentar el alma con estos títulos, con estas historias que te volaron la cabeza, que pasaban de mano en mano, que te los pasabas entre los colegas y que te hacían leer con una linterna bajo la manta cuando tu madre ya te había dicho apaga la luz y acuéstate ya. Así que si con el tiempo, con el paso de los años, esto no acaban ganándose un hueco entre los grandes clásicos de todos los tiempos, pues probablemente que baje Dios y lo vea, porque pasar va a pasar. Así que este bloqueazo final de este larguísimo vídeo es un homenaje, es mi homenaje a todo esto, al placer de leer por puro y absoluto placer, sin querer sacar ninguna lectura, ningún mensaje, nada. Esos libros que no te van a cambiar el currículum, pero sí que te van a cambiar la vida por lo bien que te lo han hecho pasar, o por lo mal que te lo han hecho pasar, que también hay de estos. Así que vamos allá. Y empezamos directamente por El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que sí, que entraría dentro de esa categoría de grandes clásicos, pero bueno, en muchas listas probablemente no está. Y aquí tenemos a un joven que desea ser, pues, eternamente bello y joven, ¿no? Y lo consigue, fíjate tú, y se pudre por dentro en el proceso, ¿no? Porque eso es Dorian Gray. Es una novela sobre el narcisismo, sobre la decadencia, sobre la estética como religión, ¿no? Y Oscar Wilde escribe cada frase como si fuera un bisturí, ¿no? Cada frase es prácticamente una cita, ¿no? Sobre todo las de Lord Henry, ¿no? Es una novela gótica, disfrazada de conversación de salón, y una advertencia muy seria sobre todos los que creen que lo bello justifica lo imbécil que puedes llegar a ser. Y ahora vamos con Drácula, de Bram Stoker, también otro clasicazo, pero tranquilo que nos vamos a ir acercando en el tiempo poco a poco. Y este es el conde más famoso, ¿no? El conde que no da miedo por sus colmillos, sino probablemente por su sed de control, ¿no? Y Drácula es una novela epistolar, es atmosférica, es lenta, es magnética. Aquí el sexo es tabú, ¿no? Aquí todo se dice entre líneas, ¿no? La sangre se sustituye por terror,
que te entra por los márgenes de la página, porque todo es gótico. Aquí es puro goticismo todo, por todos los lados, ¿no? Y aquí es donde el vampiro se convierte en mito. Una novela muy sutil que dio pie a, pues, ¿a cuántas películas, no? Ha dado pie a esto. Pues creo que incontables. Otro clásico moderno, versionado hasta la muerte, ¿no? El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle. Aquí tenemos a Sherlock Holmes en estado puro, a un perro demoníaco, a una niebla sobre los páramos ingleses, el sabueso, ¿no? ¿Qué será? Todo el rato estás creyendo que es una novela fantástica, eso es maravilloso. Y es la mejor manera de entrar en el universo de Holmes, ¿no? Misterio, lógica, atmósfera y esa extraña combinación de ciencia y superstición que tanto enamora, ¿no? Y aquí Doyle pues inventó al detective moderno con lupa en mano, ¿no? Y con una arrogancia increíble, ¿no? Y por otro lado a Watson, a ese personaje flipante. Y en esto, solo con esta novela te das cuenta de hasta dónde puede llegar una persona con tal de saber la verdad. ¿Y qué me dices de Mujercitas, de Louisa May Alcott, ¿no? Pues otra novelaza donde estas cuatro hermanas en esa casa humilde, con esa guerra por el fondo, ¿no? Y con todo el universo emocional que reúnen en cada rincón, pues hace que, aunque a veces es ñoña, al mismo tiempo también es feroz, porque habla del deseo, del deber, del sacrificio, del arte, del derecho a decidir, ¿no? Es una revolución silenciosa en toda su dimensión. Y un libro que cambió la infancia de millones y millones de lectoras del mundo, y por eso tiene que estar en esta lista, ¿no? Porque a día de hoy yo creo que sigue enseñándote a escribir más con el corazón que con la cabeza. Y si no te llevas en este saco a esta isla El Señor de los Anillos de Tolkien, pues has cometido un error gigantesco, ¿no? Porque tenemos un anillo, una compañía, un mundo entero y una mitología escrita con un rigor prácticamente filológico, ¿no? Y filosófico, con sensibilidad épica, con una melancolía que nunca se apaga. Todas las frases de Tolkien suenan a oración, a épica, y sus batallas son elegías, ¿no? Y luego está Frodo, y Frodo eres tú, ¿no? Eres tú cuando te echas a los hombros algo que es demasiado grande para que tires para adelante, ¿no? Totalmente inmortal, literal y filosófica y humanamente posible. ¿Y qué decimos de La ladrona de libros, de Markus Zusak? Pues que tenemos una niña, que tenemos libros, que tenemos una guerra, ¿no? Y alguien que lo cuenta. Y esa persona que lo cuenta es la muerte. Pero no esperes a la parca, ¿no? Espérate más bien algo más parecido a una reflexión. Porque La ladrona de libros es una novela sobre el poder de las palabras cuando todo, absolutamente todo, se te cae a los pies. Es la historia de una niña que roba libros para sobrevivir, pero para entender también y también para tratar de amar, ¿no? Todo en pleno nazismo, ¿no? Con el escenario del nazismo alrededor, en una calle cualquiera de Alemania, ¿no? Donde cada página, cada una de ellas es una resistencia silenciosa. Y aquí Zusak no va al cuello, va directamente al corazón, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, pues ya estás con los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Y abrazando el libro como si fuera un escudo, tratando de cambiar algo con tu gesto. Y puede que alguien se lleve las manos a la cabeza al ver que está aquí Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling. Pero es que debe estar, porque yo sé que a estas alturas no voy a añadir nada que no se haya dicho ya, pero que esto es un clásico, yo creo que está fuera de toda duda ya. Y aquí tenemos a este niño con esta cicatriz en la frente, con este colegio secreto y un mundo entero que se abre como un armario mágico, ¿no? Este es Harry Potter, la puerta de entrada a millones y millones y millones de lectores en el mundo entero. Y si eso no es suficiente para que esta obra aparezca como uno de los clásicos imprescindibles, pues no sé qué hace falta, ¿no? Luego ya se puso más oscuro, ya cambió la cosa, ya empezaron los trenes invisibles, los sombreros que hablan y ese tipo de cosas, ¿no? Y la sensación de que la vida pues tenía que ser algo más, ¿no? Que cartas que no terminaban de llegar. Y si alguna vez un libro te tiene que salvar, ¿qué habrá mejor para superar un bloqueo lector que leer Harry Potter? ¿Qué habrá en este mundo? ¿Y qué habrá mejor para incorporarte al maravilloso mundo literario que Harry Potter? Si eso no vale, no sé yo qué vale en esta vida. El cuento del cortador de bambú, un anónimo, una obra japonesa, porque en nuestro cofre tiene que haber un poquito de todo. Y aquí tenemos una princesa que viene de la luna, un campesino que la encuentra en una caña de bambú ahí metida, y a partir de ahí nace una fábula cósmica sobre el amor, sobre el deber, sobre lo imposible. Y esta joya anónima es
yo creo que con toda probabilidad, el texto narrativo más antiguo de Japón. Es delicado, es triste, es bello como una pintura flotante. Y si te gusta El Principito, aquí tienes su tatarabuelo nipón. Y si aparece en esta lista en vez de la del Principio, es porque esto eliges tú leerlo, porque nadie te lo va a recomendar. Cosa que sí te recomiendan por todas partes es El Nombre del Viento, de Patrick Rufus. ¿Cómo no te van a recomendar esta obra con este bardo, este mago, que es un asesino y es un niño prodigio, y al mismo tiempo es un hombre roto? Este quote. Es prácticamente un compendio de leyendas, todas juntas y contadas por él mismo, ¿no? Mientras se mete en jaleos y friega jarras de cerveza. Mira, El Nombre del Viento es fantasía literaria de las buenas, es con una prosa increíble, cuidadísima, y con un narrador que te hipnotiza al mismo tiempo, mientras te está contando que esto no es una historia de héroes, sino todo lo contrario. Y a medida que lees tú te das cuenta de que sí que lo es, ¿no? Pero bueno, también tiene el mensaje de qué es lo que te ocurre, ¿no? Cuando o qué es lo que pierdes cuando te conviertes en eso, cuando te conviertes en un héroe. ¿Y qué decir de Los Juegos del Hambre, de Susan Collins? Pues que es una distopía juvenil que marcó un antes y un después en el mundo literario moderno. Una chica con arco, una revolución televisada y un gobierno que quiere entretener con muerte. Muy a lo Gladiador, ¿no? A lo que pasaba años atrás, pero años en el futuro. Y eso es Katniss, ¿no? Que no es perfecta ni pretende serlo. No solo intenta sobrevivir al mundo. Y al hacerlo, enciende una chispa que lo cambia absolutamente todo. Y por supuesto que tenemos acción, crítica social y trauma posadolescente, claro que sí, eso es Los Juegos del Hambre, porque no solamente fue un fenómeno editorial, fue mucho más, fue el espejo distorsionado de un mundo gigantesco que absorbió a millones de lectores. Y ese mundo cada vez se parecía un poquito más a lo que hoy en día es el Capitolio. Un poquito de novela histórica no nos hace falta también en esta lista, con Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, una novela sobre la construcción de una catedral. Sí, hola, sí, correcto. Y encima es adictiva, épica, sexual, brutal, emocionante. Sí, también lo es. Eso es la maravilla que tiene Los Pilares de la Tierra, que es probablemente un tapiz de toda una época, ¿no? Con traiciones, con arquitectos, con gente soñadora, con monjes muy ambiciosos y con nobles que piensan, pues en lo que piensan los nobles, ¿no? En que su apellido no se borre, ¿no? Que siempre eso es lo importante. Y aquí tenemos más de 1000 páginas que se leen en un suspiro, como si estuvieras viendo una serie medieval de las buenas, ¿no? Con un narrador que te va soltando todo muy poquito a poco, hasta el último momento, ¿no? Donde todo es revelado y te explota literalmente en la cara. Y esto no es alta literatura, es literatura alta, ¿vale? Que eso yo creo que también cuenta en esta lista. Y no quería que se me escapara esta obra, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Quería que estuviera. Sí, porque es una novela que me encanta, ¿no? Que me vuelve loca. Que me vuelve loco. Esta niña que observa el mundo desde un porche de Alabama, ¿no? Con su padre que defiende a este chico negro, ¿no? Que está acusado de violación, y que tú, como lector, pues te das cuenta de que estás aprendiendo, pues, a mirar desde otros ojos, ¿no? A mirar con otro prisma. Porque Matar a un ruiseñor es una novela sobre racismo, sobre infancia y sobre justicia, pero sobre todo, y por encima de todo, es una carta de amor a la empatía con mayúsculas, ¿no? Esa palabra que casi nunca sale en los titulares y que a muchísima gente se le olvida a día de hoy, ¿no? Porque si alguna vez pensaste que un libro podía hacer el mundo un lugar menos idiota, menos gilipollas en general, probablemente deberías estar pensando en Matar a un ruiseñor. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, dentro de 100 años, yo no lo veré, a lo mejor tú tampoco, pero será todo un gran clásico europeo. Un niño que entra en un lugar mágico, el cementerio de los libros olvidados, elige uno y sin saberlo desata una historia de amor, de muerte, de misterio en distintas épocas, en distintos tiempos, ¿no? Totalmente increíble. La sombra del viento es una novela negra, es histórica, es romántica, es gótica también, es todo eso, ¿no? Todo eso, y a la vez es un grandísimo divertimento y un grandísimo homenaje a los libros que nos eligen, porque sabemos que esto es bidireccional. A los autores malditos,
a la Barcelona de niebla y secretos, ¿no?, que Zafón describe con auténtico lujo, de manera totalmente maravillosa. Y si alguna vez soñaste con encontrar un libro que puede cambiar tu vida o una prosa que te puede envolver, yo creo que esta novela es tu novela. Un día hablaremos de Zafón tranquilamente. Y si no meto algo del maestro King, de Stephen King, aquí reviento. Y quería meter, pues de todo lo que tiene, he querido meter a Apocalipsis, ¿no?, porque es una de mis favoritas. Con un virus que se escapa, la humanidad que cae y todo lo que queda, ¿no? Te toca elegir bando. ¿Estás en el bien o estás en el mal? Pero aquí no hay ángeles ni hay demonios. Aquí solo hay gente común que decide cómo vivir. Y gente muy rota, en todos los sentidos. Yo creo que Apocalipsis de King es probablemente la versión más épica y coral y más desatada que ha escrito King en toda su extensísima obra, ¿no? Más de 1000 y pico páginas, casi 1400 páginas de caos, de profecía, de western, de religión y de rock and roll, ¿no? En todo momento, ¿no? Y en medio de todo este caos, una anciana de 108 años que habla con Dios y que te hace reencontrarte con tu fe, ¿no?, con la fe más íntima que tenemos. Y si Tolkien escribió sobre anillos, King escribió sobre el fin del mundo, ¿no? Y no te suelta, esta obra no te suelta hasta que llegas ahí, a Nevada, a Las Vegas, de cabeza. Y la trilogía de fundación de Isaac Asimov pues también cumple con la etiqueta de clásico, ¿no? Con este imperio galáctico que está en decadencia y con este matemático que predice el futuro gracias a la ciencia y decide salvar lo que puede salvar, ¿no? Sin armas, con mucha ciencia, con mucho estudio y con muchas ideas, ¿no? Yo creo que Fundación es la Biblia de la ciencia ficción, ¿no? De la ciencia ficción profunda, de la ciencia ficción seria, ¿no? Con 1000 años de historia, con planetas enteros, que se mueven como piezas de ajedrez en un tablero y con personajes que cambian el curso de la humanidad prácticamente con una frase, ¿no? Y yo creo que si piensas en Star Wars, que es pura acción, esto es probablemente puro ajedrez cuántico, ¿no? Y aún así te engancha, porque cuando Asimov pensaba y escribía el universo, yo creo que le estaba escuchando de alguna extraña manera. Y llegamos a la última obra, a la obra número 100 de este largo vídeo, ¿no? Con Crónica de una muerte anunciada del gran Gabo, del gran Gabriel García Márquez, donde tenemos un pueblo que todo el pueblo sabe que esa persona va a morir, ¿no? Todo menos esa persona, ¿no? Y tú también lo sabes, ¿no? Que lo estás leyendo desde la primera frase, lo sabes. Y no puedes parar. Porque Crónica no es un qué pasa, sino un cómo demonios pasó lo que ya pasó. O sea, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? En pocas palabras. Y aquí Márquez, que hace muchísimas cosas muy bien, juega con la estructura como un relojero, ¿no? Juega con el destino, juega con los saltos en el tiempo, con los rumores, con las cartas que no llegan, juega con las gallinas, y con un crimen que se cocina muy despacio, muy lentamente, mientras nadie hace nada, mientras todo el mundo mira al otro lado. Es cortita, es hipnótica, es feroz, y es una auténtica obra maestra que te deja preguntándote, ¿fue culpa de alguien o fue culpa de todos? Incluido tú que lo estás leyendo. Y ya está, ya lo tenemos, 100 libros, 100 malditas razones para dejar de decir de una vez, es que no sé por dónde empezar, es que tengo un bloqueo, es que no sé qué leer. Venga ya, te he dado 100 ideas. Si con 100 ideas te faltan títulos, bueno, sí, claro que te pueden faltar. Muchísimos, probablemente. Y algunos habrás leído y muchos no, seguro. Yo tampoco. Yo he leído unos cuantos, se me ha notado a la hora de hablarlo, y otros no. Bueno, y yo creo que todo el mundo no va a estar de acuerdo. Pues oye, mejor porque así me pones un comentario. Y me dices, no has puesto este, ni has puesto lo otro, ya está. Porque este vídeo no iba de dogmas, este vídeo va de hambre literaria, ¿no? De esa hambre rara que te da por dentro cuando sabes que hay algo que aún no has vivido, que te falta esa historia por leer, que te la vas a llevar, que la vas a atesorar, ¿no? Y que te está esperando. Y eso es maravilloso siempre. Porque eso que dicen de que un libro no te cambia la vida, bueno, sí y no, pero lo que sí que te cambia es la mirada te la cambia, te la turbia. Así que si algo de lo que te he contado aquí, te he contado en este vídeo, te ha hecho sentir ese picorcillo que te da la curiosidad debajo de la nariz, ¿no? O esa punzada en el pecho, eso de, hostia, ese lo tengo pendiente,
esa vocecilla también que te dice, venga, va, que ahora que estamos en verano, que ahora que hay tiempo, venga, igual sí que me lo leo, venga, igual le he hecho mano, porque lo tengo ahí en la estantería esperándome. Entonces, trabajo hecho. Entonces, misión cumplida. ¿Por qué? Porque aquí no acaba nada. Aquí directamente empieza todo. ¿Por qué? Porque si algo tengo claro en esta vida, aunque sea solamente una cosa, es que lo mejor está por leer.